comienzo con la clase número 7 de Daniel. La palabra es Daniel capítulo 6. La escena del capítulo 6 es la fosa de leones. Primero, fidelidad de Daniel a su deber. Versículo 1 al 4. Segundo, levantan un decreto de 30 días de prohibición para matar a Daniel. Versículos 5 al 9. Tercero, Daniel ora 3 veces al día. Versículo 10. Cuarto, Daniel es acusado. Versículo 11 al 15. Quinto, arrojan a Daniel al foso de los leones. Versículo 16 al 18. Sexto, Daniel sale vivo de la fosa del foso de los leones. Versículo 19 al 23. Cuarto, arrojan a los acusadores a la fosa de los leones. Versículo 24. Octavo, el rey y el pueblo temen a Dios y lo alaban. Versículo 25 al 27. Noveno, Daniel prospera en varias generaciones. Versículo 28. Versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. Aquí Darío es Darío, el rey de los Medos. Luego, capítulo 5, versículo 30 y 31, aparece allí. Estaba el rey de Persia, Ciro. O sea, formaron una alianza entre Ciro, el rey de Persia, y Darío, el rey de Medios, el rey de los Medos. Y así Medo-Persa conquistó Babilonia. Así que este Darío es gobernador de la provincia de Babilonia, nombrado por el rey Ciro. Dice que Darío nombró a 120 sátrapas. Y Daniel fue uno de los gobernantes. Hubo 3 gobernantes. Por eso, los sátrapas informaban a los gobernantes y los gobernantes al rey. Para que de esta manera no haya pérdida para el rey. Versículo 2. Y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Habían puesto a administradores, sátrapas, para que los intereses del rey no se vieran afectadas. Ya habían pasado como 2 años desde la destrucción de Babilonia. Y supondría que la edad de Daniel para ese tiempo era de 83 años de edad. Podemos suponer que tenía 83 años de edad. Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Pero Daniel tenía mentalidad ágil y sobresalía entre los administradores y sátrapas.
Daniel fue alguien sabio y fue fiel a su cargo de ese país. Versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel tuvo opositores. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. Daniel no era corrupto ni tenía errores. Tampoco él fue negligente. Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso, Daniel es ejemplo de fiel creyente y ejemplo como administrador. Daniel era laico, pero aún así, como laico, cuidó muy bien su fe. Aún en el ambiente político, Daniel mostró gran ejemplo. Nosotros también, como Daniel, debemos ser fiel delante de Dios y de los hombres con los deberes que nos ha encargado, sea esta tanto espiritual como del mundo, pensando que fue Dios quien nos encargó. Debemos ser fiel pensando que fue Dios quien nos encargó esa tarea. Daniel no tuvo errores ni delante de Dios ni delante de los hombres. No tenía nada de qué reprocharle. Él siempre actuó con fe, sea para deberes públicos o privados. En cuanto al servicio hacia un superior, lo hizo con fidelidad al rey. Y en cuanto hacia lo que estaban debajo, gobernó bien a los sátrapas y gobernadores. Marcos capítulo 7, versículo 11. Romanos capítulo 14, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 8. Además, Dios dispone todo el poder y el orden. Dios también levantó las autoridades de las naciones. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Por lo tanto, nosotros debemos hacer bien delante de Dios y delante de los hombres. Desde el primer mandamiento hasta el cuarto mandamiento es referente a Dios. A partir del 5º al 10º se trata para con los hombres. Nosotros debemos respetar a nuestros padres. Debemos hacer el bien para con nuestros prójimos. De esta manera, Daniel no tuvo nada de qué acusarle. Por eso, los opositores se esforzaron para encontrar alguna falla en Daniel, pero no pudieron encontrar ninguna. Versículo 5. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Había hombres que odiaban y tenían celos de Daniel. Tenía oponentes. Ellos pensaban que si nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. No tenían nada que acusarle a Daniel en cuanto a sus asuntos con su administración.
Por eso ellos quisieron usar algo relacionado con la ley de Dios para acusarle. Versículo 7. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Los oponentes se presentaron ante el rey y le dijo que convenga emitir un decreto. Este contenido era que durante los próximos 30 años sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Propusieron una ley que dice que sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Esto se trata de que religiosamente cualquiera que adore a otro dios y no al rey, que sea arrojada esa persona al foso de los leones. Luego versículo 8. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey emitió el decreto y lo selló como los siervos quisieron. Y así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podía ser revocado. De esta manera, hizo conforme a la ley de los medos y los persas, para que no pudiera ser revocado. Esther, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 8, versículo 8. Emitió una ley que no se podía revocarlo. Esto es porque en esa época los siervos pensaban que el rey era el delegado de los dioses. Por eso, el pueblo pensaba que el rey no tenía fallas. Pero el rey no puede ser Dios. El hombre no puede ser Dios. La ley que haya promulgado el hombre siempre puede fallar. Como sea, los reyes de esa época no podían revocar la ley cuando lo habían emitido. Este rey no supo las artimañas que los enemigos estaban proponiendo para dañar a Daniel. Los oponentes de Daniel lo querían matar. Ellos hablaron como si todo fuera para el bien del rey. Pero hizo que el rey sellara y no lo pudiera revocar. Versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Acá aparece la fe de Daniel. Daniel se enteró de la publicación del decreto de que si durante 30 días cualquiera que adoraran a otro dios y orara, sería arrojado al foso de los leones. Daniel supo los malvados planes que los oponentes habían propuesto.
Sin embargo, Daniel oró 3 veces al día. Daniel elevó oraciones de agradecimiento. Daniel no se ocultó para orar. Daniel no oró para que acabara con la vida de los enemigos. Y tampoco oró para que le rescatara su vida. Como de costumbre, oró dándole gracias a Dios. ¿Cómo fue posible que Daniel, sabiendo que está en posición de ser arrojado al foso de los leones, pudo orar de esta manera, agradeciendo? Jesús también subió al monte de los olivos a orar antes de ser llevado a la cruz. El contenido de agradecimiento de Daniel fue así. Primero, Daniel siempre estuvo alegre por Dios, porque su vida fue formada por Dios. Aunque Daniel tenía su vida sobre esta tierra, él siempre vivió más en el mundo espiritual. Él convivió espiritualmente con Dios en el mundo espiritual. Allí hay consuelo de Dios y vida. Hay consuelo de Dios. Aunque diga que vaya a morir en el foso de los leones, nadie puede arrebatarle lo espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es vivir en la vida de Jesús. Por eso Daniel pudo agradecer. Segundo motivo de agradecimiento de Daniel. Daniel no vivió una vida atada a lo mortal, sino que convivió espiritualmente en una relación íntima con Dios. Vivió espiritualmente. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para Pablo, el vivir era Cristo. Vivió por la vida de Cristo. También los 3 amigos de Daniel vivieron en el mundo espiritual. Capítulo 3, versículo 17 al 18. Tercer motivo de gratitud de Daniel. Pensaba que sufrir por el Señor llevaba a crecer espiritualmente. Significa que el espíritu crece por medio de las tribulaciones. Es decir, se convierte en alguien grande. Que la aflicción se convierte en bendición. Que nuestro carácter se va formando por medio de las aflicciones. Que nuestro espíritu se va pareciendo cada vez más al de Jesús. Cuarto, porque por medio de la tribulación el plan de Dios se va cumpliendo. La voluntad de Dios se va cumpliendo por medio de la tribulación. Se extiende más el reino de Dios. Dios recibe la gloria. Y los fieles reciben alabanza y honor. Por tanto, nosotros, también como Daniel, debemos saber agradecer cuando estemos en prueba. Estén siempre contentos, oren sin cesar, den gracias en todo tiempo.
aún puede agradecer lo que no se puede agradecer. Nosotros también, como Daniel, debemos llegar a tener una fe que podamos dar gracias aún estando ante la muerte. Es importante la fe que alegrense aún estando en muchas pruebas. Se va formando la paciencia y el carácter a través de las pruebas. Nos transforman para que no tenga ninguna falta. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dios nos da pruebas que podamos soportar. Nosotros, confiando que Dios nos dará la victoria a esas pruebas, debemos depender de Dios y agradecer. A través del versículo 10, examinemos cómo oró Daniel. Es el carácter de la oración de Daniel. Esto es orar como dice la palabra de Dios, dirigiendo hacia Jerusalén. Oró dirigiéndose hacia Jerusalén. Esto es haber orado según la voluntad de la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 50. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 50. Hay que buscar en la Biblia la voluntad de Dios y tomando de esa verdad hay que ponerlo en práctica. Si ha encontrado la voluntad de Dios, hay que orar para que le dé fuerza para ponerlo en práctica. Es muy importante buscar la voluntad de Dios cuando estamos orando. Cuando estaban como cautivos, dijo que oraran dirigidos hacia Jerusalén. Salmos capítulo 28, versículo 2. Nosotros debemos buscar en la Biblia la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Segundo, oró con las ventanas abiertas. Esto es actitud de una fe constante. Antes, también había orado con las ventanas abiertas, pero no debe dejar de orar sin tener abierta la ventana porque ha caído el decreto del rey. Esté emitida o no el decreto del rey, Daniel oró como de costumbre con las ventanas abiertas. Esto es muestra de fe constante. Oró lo que su corazón demandó. Hechos capítulo 2, versículo 22. Tercero, Daniel oró 3 veces al día. Esto es oración que propuso horarios para orar. Puso horarios para el tiempo de oración. Los judíos oraban 3 veces al día. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 2 al 3. Nosotros debemos orar permanentemente. Debemos orar periódicamente. Salmos capítulo 55, versículo 17. El profeta Samuel dijo que no pecaría cesando la oración. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Nosotros debemos orar delante de Dios y orar
por los prójimos. Aunque no podamos orar 3 veces al día, debemos por lo menos orar una vez al día. Y entre las veces que ora durante el día, el mejor tiempo de oración es la de la madrugada. Jesús también oró por la madrugada, como de costumbre. Nosotros debemos despertar la madrugada. El tiempo de oración en la madrugada es bueno porque es silencioso. Nosotros, antes de comenzar con las actividades del mundo, debemos orar a Dios. Cuarto, Daniel oró postrado de rodilla. Esto es orar humildemente. Esto es orar con todo el corazón. Nosotros también, como Daniel, debemos orar de esta manera. De esta manera, Daniel llevó una vida de fe constante, una vida espiritual consagrada, una vida espiritual de gratitud. No dudó en nada, aunque estaba frente a la muerte. No tuvo rencor contra Dios, aunque estaba pasando por difícil prueba. Es más, agradeció. Creyó que Dios le daría bendición y lo había dado por bendición. Él, aunque fuera a terminar como comida de leones por sostener su fe, tuvo fe de que entraría al reino de los cielos. Él pensó que morir por mantener la fe es de gloria. Por eso Daniel mantuvo bien su fe. Versículo 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, los opositores de Daniel vinieron a buscar al rey. Y le dijeron que encontraron a Daniel orando e implorando a Dios. Daniel no dejó de orar a Dios. Los siervos que sentían celo de Daniel lo acusaron. Los que odiaban a Daniel se pusieron contentos porque pensaron que Daniel terminaría muerto. Pero el rey se entristeció por esto. El rey se esforzó para salvar a Daniel. El rey hizo todo lo posible, hasta el ocaso, para salvarlo. Porque Daniel, ante el rey, había administrado bien. Él fue un administrador sabio y persona beneficiosa para la nación. Versículo 13. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Los opositores se dirigieron a Daniel como que es uno de los exiliados de Judá. Daniel había sido llevado hace 70 años como cautivo. Pero acá dice que Daniel como que es uno de los exiliados de Judá. Esto es porque odiaban a Daniel.
Ellos lo despreciaron a Daniel discriminando racialmente. Ellos estaban diciendo que Daniel no era de su pueblo. Por eso odiaron a Daniel exclusivamente. Versículo 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. El rey se deprimió al escuchar esto. En el versículo 13, al final, dijo: no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Los envidiosos de Daniel estaban enfatizando que Daniel había desacatado la orden del rey. Sea como sea, los opositores de Daniel quisieron poner trampa para matarlo. Versículo 15. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: no olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey quiso salvar a toda costa a Daniel, pero, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Por eso, el rey, siguiendo esa ley, no tuvo más que arrojar a Daniel al foso de los leones. Versículo 16. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne salvarte. Daniel se esforzó. El rey se esforzó para no matar a Daniel. Pero, como ya el decreto había sido promulgado, no pudo revocarlo. El rey ordenó que arrojara a Daniel al foso de los leones. Dice que en esa época el foso era como un profundo pozo. Por eso había una reja entre los leones y el hombre. Y cuando subían esa reja, los hombres eran muertos por los leones. El rey se entristeció pensar que estaba perdiendo a su fiel Daniel. El rey supo que había caído en las trampas de sus siervos. En el versículo 16 dijo: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Esto significa que Daniel siempre mantuvo su fe delante de Dios. El rey reconoció la fe de Daniel. Cuando José mantuvo firme su fe, Potifar lo reconoció. Cuando José cuidó su fe, hasta el capitán Potifar lo reconoció. El rey supo que Daniel iba a mantenerse firme en la fe en esta situación también. Por eso, el rey entregó a Dios a Daniel. Versículo 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Arrojaron a Daniel al foso y sellaron ese lugar, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Versículo 18. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse,
y hasta el sueño se le fue. Luego el rey volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. No comió ni se divirtió. Esto muestra su corazón de petición a Dios, conociendo el poder de Dios que adoraba Daniel. El rey creyó que Dios con su poder iba a salvar a Daniel. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Que el rey haya dejado la diversión y hasta no dormir, significa que hizo un gran sacrificio. Así, de gran manera, el rey había reconocido a Daniel. Versículo 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Versículo 20. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Versículo 21. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Acá Daniel alabó a Dios. Daniel dijo: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño. Y también dijo: porque Dios bien sabe que soy inocente. Dijo que con esto estaba comprobando que él es inocente. Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Daniel, estando en el foso de los leones, no sufrió ningún daño. Esto es, que Dios miró la fe de Daniel. Dios había escuchado esa oración. Daniel había confiado completamente en Dios. Le había respondido la oración de Daniel. Salmos capítulo 65, versículo 2. Salmos capítulo 91, versículo 13. Isaías capítulo 65, versículo 4. Job capítulo 5, versículo 19. Daniel había sido arrojado al foso de los leones por la trampa de los que lo envidiaban. Pero Daniel tuvo fe para vencer a los leones. Daniel no tuvo temor cuando estaba entrando al foso de los leones. Él no se preocupó diciendo: ¿qué haré si los leones me comen? Daniel no pensó en carnal o mundanalmente. Él supo que la muerte y la vida de una persona no está en las manos de los leones. Sansón venció al león. David también le ganó al león. La vida y la muerte de la persona no está en los leones. Tampoco está en las tormentas. Dios es el que controla a los leones y a las tormentas. Dios es el que tiene el control de la vida y muerte del ser humano. Por tanto, no tenemos por qué temer a leones,
sino solo depender de Dios. Daniel había confiado solamente en Dios y guiado por el Espíritu Santo. Él vivió en la vida espiritual. Solo esperó al Señor. Se alegró solo en el Señor. Caminó solo por el mandato del Señor. Por lo tanto, no tuvo miedo, pensamientos temerosos. Mateo capítulo 13, versículo 30. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Muestra la alegría de morir, cuidando la fe. Daniel pensó que no le importó si moría por cuidar la fe. De esta manera, él tuvo una fe de mártir. Nadie pensó que Daniel iba a salir ileso del foso de los leones. Pero al que cree, le sigue los milagros. Marcos capítulo 16, versículo 17-18. Dios hace que se manifieste el poder en aquel que lleva el Evangelio. Aquí, el rey fue a ver al foso muy temprano en la madrugada. El rey supo que Daniel era siervo de Dios viviente. El rey había visto cómo Daniel adoraba habitualmente a Dios. Dios protegió a Daniel. Por eso, Daniel subió del foso de los leones sin ningún daño. Versículo 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Daniel no tuvo ni un solo rasguño. ¿Por qué? Porque Daniel había confiado en Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Versículo 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Después el rey hizo traer a todos los que habían acusado a Daniel. A través de la salvación que tuvo Daniel por el poder de Dios, se había revelado la conspiración de los acusadores de Daniel. Se reveló la conspiración contra Daniel. Por eso el rey, enojado, ordenó que arrojaran a todos los acusadores al foso de los leones. Porque acusar a Daniel estaba perjudicando también de gran manera nacionalmente. Además, Daniel no tenía ninguna culpa. Por tanto, el rey se enojó y ordenó arrojar a todos los acusadores al foso de los leones. Por eso, hasta murieron la familia. Ellos terminaron siendo la comida para los leones. De esta manera, está diciendo que todo aquel que haga daño a los fieles de Dios serán destruidos. Versículo 25. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Versículo 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Luego el rey Darío firmó un decreto. El rey Darío dijo: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Nuestro Dios es eterno y permanece para siempre.
es poderoso y su poder es infinito. Daniel dio testimonio del Dios viviente. A través de este milagro y señal, Dios fue glorificado. De esta manera, si los fieles viven con fe, hasta los gentiles lo respetarán. Hasta el rey puede respetar a los fieles. Dios es exaltado. Si el fiel gana la prueba, Dios es exaltado. El Evangelio es expandido. Los hombres temerán a Dios y los fieles creyentes serán honrados. Versículo 27. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Dios dijo que Dios hizo prodigios y maravillas y así salvó a Daniel. Dios es Dios Todopoderoso. Versículo 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Daniel, de Darío y de Ciro el persa. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel, sea lo que sea y en cualquier tiempo, prosperó. Sea en cualquier época o en cualquier situación, prosperó. Trabajó con fidelidad, sea tanto como delante de Dios como delante de los hombres. Fue fiel con la nación también. Mantuvo firme su fe. Por eso a Dios le agradó Daniel. Daniel fue fiel y prosperó, aunque el rey haya cambiado. Prosperó, aunque la autoridad del Estado haya cambiado. Él mantuvo firme su fe, sea en las distintas épocas, y recibió bendición. Dios usó a Daniel honradamente. También varios reyes valoró a Daniel. Por eso, Daniel prosperó, sea cual fuese la época. Nosotros también debemos cuidar la fe delante de Dios como de los hombres, como Daniel. Ser fiel en todo trabajo. Hay que usar bien la conciencia para hacer las obras. Y aunque lleguemos a punto de perder la vida por cuidar la fe y la palabra, debemos elevar oración de agradecimiento como Daniel. La vida y la muerte está en la soberanía de Dios. El destino y la fortuna de la vida también está en las manos de Dios. Por tanto, debemos dar la gloria a Dios y vivir por fe. Concluimos con la clase número 7 de Daniel.